Hola, soy Cintia Sánchez y te doy la bienvenida a mi podcast Reflexivos. Aquí vamos a poder compartir ideas, experiencias y situaciones del día a día, creando un espacio para ampliar nuestro panorama, reflexionar, aprender de otros y, ¿por qué no?, abrirnos a nuevas posibilidades. Hasta entonces, nos escuchamos. Hey, ¿qué onda? Y bienvenidos a Reflexivos, su podcast favorito. En esta ocasión, como en México se acaba de celebrar el Día de la Madre el 10 de mayo, me puse a reflexionar y a pensar sobre todas estas creencias que existen en torno a la maternidad y al ser madre, que se relaciona mucho con el rol que la mujer juega en México. Y así también charlando con varias amigas que ya son mamás o que están buscando ser mamás o que eligieron no ser madres por ahora, ¿cuántas de estas creencias a lo mejor están dentro de nosotros y no nos damos cuenta? Y es un constructo social que existe como, pues principalmente en México la madre es considerada pues el ícono central. Y bueno, me encontré por ahí un estudio que realizaron en el 2019, es avalado por la Escuela de Psicología en la revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación, en la página 163 a la 172, volumen 50. Entonces, este estudio, su título es Escala de Creencias sobre la Maternidad, Construcción y Validación en Mujeres Mexicanas. El estudio en sí consiste, les voy a leer un poquito de lo que es el resumen de este estudio y luego vamos a ir reflexionando sobre cada una de las pautas que pues aquí nos da este estudio, ¿no? Entonces, la maternidad se ha transformado a lo largo de la historia. Actualmente está matizada por la igualdad de género, los avances tecnológicos y los avances científicos por los que surge el interés de construir y determinar las características psicométricas de una escala de creencias sobre la maternidad. Este estudio fue aplicado a 545 mujeres mexicanas con diferente estatus social. También con algunos diferentes estatus como por ejemplo pérdida perinatal, infértiles o con embarazos de alto riesgo, madres de niños en edad preescolar y estudiantes universitarias sin hijos. La escala quedó conformada finalmente por 13 reactivos agrupados en dos subescalas: maternidad con sentido de vida o maternidad como deber social. Los índices de confiabilidad y validez resultaron satisfactorios. Se discute su utilidad en la investigación y en la clínica, y se analizan resultados en términos de conceptualización de la maternidad como una elección que complementa la vida femenina o como un deber. Esta parte está bien fuerte porque justamente en México muchas veces nuestra educación, nuestra tradición dice que como al ser mujer pues tienes que tener hijos y ser madre. Por eso es que se cataloga en algunas ocasiones como un deber. Si escuchan de repente ruido es porque mi vecino está construyendo y se le ocurrió hacerlo en este momento. Bueno, entonces les decía, a lo largo de la historia pues hay muchas creencias sobre la maternidad y estas pues han ido sufriendo cambios dependiendo de los factores culturales y sociales en los que tú vives. En la cultura latina la maternidad es significativa para las mujeres y para los hombres, y ha sido un elemento muy poderoso para la autodefinición y autoevaluación de una mujer. Es decir, de que si no eres madre, pues entonces no eres mujer, ¿no? Desde el siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XX, la maternidad se consideró pues un rol central de la mujer. La identidad femenina, tradicional la colocaba como un eje en la articulación de la feminidad, de tal manera que la historia personal, pues las decisiones y el proyecto de vida que tuviera la mayoría de las mujeres se estructura en torno pues a ser madre.
que implicaba ser, pues, o sea, el hecho de ser madre implica ser guardiana, responsable, tanto de la salud física, moral de sus hijos, como de su bienestar psicológico. Entonces, la maternidad es o era un ideal para hacer una función noble, gratificante y edificante. En la sociedad contemporánea ha dejado atrás pues esta postura. Ahora los conceptos de maternidad están inmersos en la igualdad de género, los avances tecnológicos y el progreso científico, influidos por los cambios en los patrones demográficos, sexuales y reproductivos, que han llevado a las mujeres a disminuir el número de hijos y a incrementar su participación en la vida pública. Actualmente es posible que las mujeres cuestionen si la maternidad es esencial para su identidad o no. La relevancia que tiene pues en su vida difiere según el grupo social, la cultura y las creencias, de manera que en cuanto a mayor sea su formación académica y su inserción en la actividad laboral, sus posibilidades de realización personal pues se diversifican. Un estudio realizado con mujeres polacas que decidieron no tener hijos y desarrollarse profesionalmente y laboralmente mostró que su elección se basó en decisiones pragmáticas relacionadas con el entorno político, laboral y de género. Encontró que la decisión de las mujeres españolas de tener hijos en cuanto a no tenerlos depende de otros factores, por ejemplo, la edad, su estabilidad económica y laboral. Otras investigaciones también subrayan que las mujeres en la actualidad han experimentado cambios fundamentales en su identidad y conciben a la maternidad como una circunstancia difícil de combinar con otras aspiraciones, ya que requiere tiempo completo. Esta parte está muy interesante en cuanto a lo que el estudio plantea, porque justamente en México, aquí nos está hablando de que entre mayor sea su estatus académico y la inserción laboral, es decir, que sí tenga posibilidades de trabajar y desarrollarse profesionalmente una mujer, eso va a determinar mucho el hecho de que si quiera tener hijos o no, o cuántos quiera tener. Definitivamente sí, porque en México al menos la creencia que existe es de que una mamá que trabaja puede llegar a ser una mamá ausente, ¿no? Y esa es una creencia que está bien fuerte y que impide a lo mejor el desarrollo y crecimiento profesional de una mujer, o que se manejen más a través de la culpa. De hecho, un poquito más adelante en el estudio habla sobre este sector. Ahorita estábamos hablando sobre madres polacas o españolas o que no son de América Latina. Entonces, un poquito más adelante nos podrá hablar sobre la postura de lo que es la mujer en América Latina. Entonces, por ejemplo, en América Latina el paradigma dominante sigue siendo nacer mujer es para para poder ser madre. Es decir, supone que el destino de la vida femenina es la maternidad. Señala que a través de la idea de mujer es igual a madre, las sociedades organizan el mito de la maternidad y con él se prescriben o se guían los diferentes comportamientos en el concebir, parir, criar a los hijos. Esta es una forma en la que las latinas adquieren poder y prestigio social. O sea, no está bien visto ante la sociedad latina alguien o alguna mujer que decida no tener hijos. Y eso es en el siglo XXI, no hace miles de años, sino ahora. Entonces, más adelante en el estudio dice, si bien en México existe un discurso genérico sobre la mujer, cada grupo social jerarquiza los significados de la maternidad e interioriza determinadas actitudes y creencias. Señala que socialmente se espera que las mexicanas sean afectuosas, tiernas, abnegadas y sobreprotectoras de los hijos, prevaleciendo los mensajes impregnados de normas e ideas morales culpígenas respecto a de cómo debe de ser, entre comillas, una buena madre.
No obstante, el mito de la maternidad intensiva no siempre es operativo, pues para muchas mujeres la maternidad ha dejado de ser su única fuente de realización. Exacto. Hay muchas creencias en cuanto a cuánto tiempo debes de dejar o dedicar a ti y a tus hijos. Muchas madres en México pues dejan de ser esposas, dejan de ser personas, dejan de ser ellas mismas cuando se casan y tienen hijos, porque se dedican, así como lo dice el estudio, abnegadamente a los hijos. Y se basa mucho en este sentimiento de culpa en la que, oye, si trabajo voy a dejar solo a mi hijo. Me siento mal porque mi hijo, no estoy todo el tiempo con mi hijo. Y muchas de las actitudes que a lo mejor puede llegar a tomar algún niño son atribuidas a que la mamá no está del 100% en la casa, ¿no? Entonces, esta discrepancia entre los modelos ideales de maternidad y sus deseos y la realidad actual de las mujeres conlleva con frecuencia a efectos negativos en su salud física, refuerza la inseguridad, el sentimiento de culpa, pues en muchas de nosotras. Tal vez es el caso de quienes por circunstancias biológicas o médicas no logran ser madres. El estudio señala que cuando existe una enfermedad crónica en la que el embarazo está contraindicado o se presenta un deseo en este caso se presenta un deseo más intenso de ser madre, provocado tanto por el deseo de dar continuidad a la vida como por la presión social. Estas ideas o creencias en las mujeres también en el estudio habla sobre cuando han tenido un aborto cuando han tenido un aborto con las de aquellas que habían parido un hijo, o sea, si hacemos una comparación con las que tuvieron un aborto, con las que sí pudieron tener un hijo, encontraron que las primeras valoraban más la maternidad que las segundas. Otras investigaciones sobre las repercusiones emocionales de no poder ser madre han concluido que quienes han abortado sufren una muerte perinatal o son infértiles, ven afectada su identidad, su valor personal y la imagen corporal, además de que el valor que le da la maternidad tiene para ellas, en este caso, cobra mucha mayor fuerza. El reconocimiento de la incapacidad para procrear puede traer consecuencias psicológicas que van más allá de la ausencia de niños o de la función de crianza. Exacto, es decir, en México una mujer que no puede tener hijos por todas las razones que ya veíamos aquí o que tuvieron algún aborto, se maneja en México. Muchas de nuestras creencias, y no solamente en la maternidad, están basadas en el miedo, en la culpa. Entonces, si en nuestra creencia que traemos mujer es igual a maternidad y no puedo lograrlo, entonces no soy una mujer. Y eso está súper fuerte porque la verdad es que el que tengas o no hijos no te hace ser mujer, pues. Un poquito más adelante hay un párrafo que está interesante porque habla sobre la representación de la maternidad, que varía, pues ya dijimos, según la época y los contextos socioculturales. Es fundamental conocer cuáles son las creencias que actualmente yo tengo acerca de la maternidad, para lo cual es necesario, en este estudio se realizaron instrumentos de medición. Son ciertas preguntas para poder identificar si tú tienes una creencia de que la maternidad es un estilo de vida o si es por algún deber, ¿no? Estos instrumentos se enfocan en la eficacia de las mujeres en el cuidado del bebé. Por ejemplo, hay instrumentos que miden qué tan buena madre, entre comillas, eres. Algunos de estos, instrumentos es uno que se llama Self-Efficacy in the Infant Care Scale. Entonces es como una gráfica de satisfacción y sentimientos de autoeficacia para las madres. Es una escala de evaluación para ver qué tan buena madre eres o no.
y en sus creencias hacia la maternidad, que son importantes para entender el comportamiento y el desarrollo de los problemas emocionales relacionados con la, por ejemplo, infertilidad. Estos instrumentos, pues no es que uno en la vida real los estés checando, sin embargo son cosas que a nivel, digamos, dentro de la psicología, pues pueden ser evaluados para ver qué tanto alguien puede ser capaz de ser padre, por ejemplo, cuando vas a adoptar o cuando hay una evaluación de los niños por alguna razón. Bueno, entonces, en el estudio habíamos dicho que hablaba sobre diferentes sociedades demográficas, por ejemplo, son factores que influyen en cuáles son nuestras creencias, por ejemplo, la escolaridad que tenemos. En el estudio tomaron en cuenta esos valores, la escolaridad, el estado civil, si estás en unión libre, casada, tu ingreso, cuántos hijos tienes, si perdiste algún hijo antes o no, si estás embarazada actualmente o no. Y bueno, algunas de las preguntas que se hicieron en este factor de creencias sobre la maternidad, en el sentido de si para ti la maternidad es una forma de vida o un sentido de vida, o si es un deber social. Entonces, por ejemplo, algunas de las preguntas que hacían era, ¿lo más importante para una mujer es ser madre? ¿Lo que desea una mujer es tener uno o más hijos? ¿La mujer es más feliz si es madre? Para una mujer, ningún logro se compara como ser madre. Para sentirte feliz, una mujer necesita tener un hijo. Estas, si se fijan, son creencias al final, son creencias, mandatos que a lo mejor en tu familia las tienes, las dijeron, las escuchaste o las viviste porque tal vez tu mamá, ella vivió de esta manera, ¿no? Otros de los puntos es, una mujer está completa hasta que es madre. Eso está súper fuerte. Una mujer se realiza hasta que tiene un hijo. ¿La vida vale la pena sin tener hijos? ¿Una mujer que no tiene hijos merece el rechazo de los demás? ¿Una mujer vale la pena vivir solo si tiene hijos? ¿El valor de una mujer depende de que sea madre? ¿El deber de una mujer es tener hijos? ¿Los hombres respetan a las mujeres cuando es madre? No, o sea, son ideas súper machistas, súper retrógradas que tenemos, pero las tenemos, o sea, están en nuestra mente. ¿Cuáles son algunas de las ideas que para ti están y que de alguna forma te condicionan y te hacen sentir culpable de por qué haces lo que haces, ¿no? Muchas mamás, además de a lo mejor considerarse como, al final del día la madre pues sí tiene un rol fundamental. Sin embargo, hoy en día a través de todo lo que ha pasado y de la igualdad que buscamos siempre y equidad con el hombre, el padre pues también debe de jugar un rol indispensable para ti y no solamente tú porque eres mamá, ¿no? Como personas yo creo que mucho de nuestras creencias, independientemente de estas que menciona el estudio, creo que considerar, quitarnos la etiqueta de soy mamá. Ya antes habíamos hablado en los capítulos sobre las etiquetas que manejamos y que nos encasillan. Al final eso es lo que hace una etiqueta, te etiqueta, te encasilla y te deja nada más ahí. Yo soy Cintia Sánchez y no solamente soy mamá, también soy profesionista, también soy amiga, soy hermana. Entonces, el tener un hijo no implica que tú tengas que sacrificar quién eres para poder educarlo bien. Muchas de las corrientes psicológicas sobre lo que es escuela para padres y educación para los hijos ahora en estos tiempos hablan más sobre tiempo de calidad, más que pues estar todo el día presente. Ser una madre presente no significa abandonarte y
y dejar de ser quien eres. Al final del día, mientras tú estés bien, tus hijos van a estar bien. Muchas madres, aquí hablaba, en el estudio lo decíamos en un principio, habla sobre los efectos contradictorios del tratar de cumplir esas expectativas de ser la buena madre, ¿no? ¿Cuáles son esas ideas? Y es con lo que quisiera que nos quedáramos hoy. ¿Cuáles son esas ideas que están en mí y que hacen que yo me comporte y críe a mis hijos de una determinada manera? Yo misma estoy enseñando a mis hijas, en este caso las niñas, que cuando tú tienes un hijo dejas de ser tú y entonces te tienes que dedicar al 100% al hijo. No digo que no tengas pues el tiempo, la dedicación, todo, sino que hay un momento para todo y compartir la responsabilidad con el papá del niño, compartir la responsabilidad con él siempre va a ayudar, porque así como compartimos la responsabilidad a lo mejor económica de la casa, debe ser exactamente igual para en el caso de la madre, ¿no? Y pues en el estudio finalmente pues se concluye que más allá de los estereotipos sociales establecidos, prevalece la idea de que la maternidad es parte de la identidad femenina, basada en las vivencias específicas que van más allá de las mujeres de decidir o no tener hijos y realizarse en otras áreas de su vida. En suma, no existe una conducta universal para todas las madres. Los sentimientos, los intereses, las creencias respecto de los hijos y del ejercicio de la maternidad varían dependiendo de su contexto histórico, social y cultural, así como las características individuales psicológicas de cada mujer. Pues sí, definitivamente, como ya dijimos, inclusive madres, yo conozco muchas profesionistas que han decidido pues dejar su vida profesional para dedicarse 100% a los hijos, y yo creo que muchas veces es producto de estas ideas que están en nosotros y que están en también nuestras parejas. Entonces yo te invito a que en esta semana del Día de la Madre reflexionemos un poquito sobre eso. Ser madre no significa abandonarte. Ser madre significa tal vez darle un resignificado. ¿Qué es para ti ser madre? ¿Y qué tipo de madre quieres que a lo mejor sean tus hijas? ¿Y qué tipos de padres quieres que sean tus hijos? Y pues bueno, amigos, los dejo en este día. Disfruten mucho de sus mamás, díganles lo que sienten por ellas, exprésenles su agradecimiento, su orgullo, lo que sientan por sus madres en vida. Pasen tiempo con ellas y pues hasta aquí vamos a dejar el episodio. Hasta volvernos a escuchar.